Los peligros de París, capítulo 9, de Bárbara Cartland. Al entrar en la antecámara, el duque había encontrado, tal como suponía, que de Boucheron lo esperaba con media docena de óleos. Su sonrisa molestó al duque, pues comprendía que el francés se sentía complacido, porque sus planes le habían dado resultado, ya que, sin duda, una le parecía tan encantadora como había anticipado. Así que encontró más obras de Turú. Sí, su señoría, aunque me temo que la mayoría son solo bocetos, eso sí, muy interesantes. La mayoría de ellos muestran la promesa que, sin duda, logró plasmar después en sus obras posteriores. Philippe de Boucheron no tenía intenciones de comentar al duque acerca del cuadro que Julius Turú dejara sin terminar al morir, y que en ese momento se encontraba en su galería de arte, en espera de ser quemado. Reconoció, igual que una, que era obra de una mente alcoholizada, y lo revelaba de una forma muy desagradable. Preguntándose si algo andaba mal, Philippe de Boucheron recogió los óleos del suelo y los colocó en el sofá para que recibieran buena luz. Solo uno interesó al duque, que enseguida reconoció como el retrato de una, de niña, sin terminar. Comprendió el por qué su padre no se había sentido satisfecho con él, pues no había duda de a quién pintaba. Al fondo se ve una pequeña casa, bastante atractiva, que supuso sería su hogar. Al menos, pensó, una de sus sospechas era infundada. Una, sin duda, era hija de Turú, y mientras observaba el cuadro se preguntó qué más de lo que le dijera sería verdad, y si en realidad la había juzgado mal desde un principio. Pero algo en la actitud de Philippe de Boucheron, en su sonrisa y en el brillo avaricioso de sus ojos, lo hicieron sentirse de nuevo seguro de que era una trampa que le habían preparado. No es una colección muy atractiva, comentó. Automáticamente había asumido esa fría e indiferente autoridad que le era habitual cuando se encontraba en presencia de gente que le desagradaba o que deseaba imponérsele. Lo convertía en alguien muy diferente, pensó de Boucheron, al genial anfitrión de la noche anterior, o al hombre que acompañara a una y le dejara la desagradable tarea de aplacar a una Ivette muy indignada. Fue todo lo que encontramos en el estudio de Julius Turú, su señoría, aun cuando puede haber obras suyas en Montmartre, pero me llevará tiempo encontrarlas. Al decirlo pensó que era poco probable. Sin embargo, debía mantener vivo el interés del duque. También sentía una gran curiosidad respecto a una. Al darse cuenta de que había llamado la atención del duque su retrato de niña, observó: tal vez la señorita Turú sepa si se guardaron obras de su padre después de que su madre murió. Fue en ese tiempo cuando la enviaron a la escuela en Florencia, que su padre vendió la casa en la campiña y se mudó a Montmartre. Tengo entendido que ella no lo había visto desde entonces, así que es poco probable que esté enterado de lo que hizo él en su ausencia. Es verdad, admitió de Boucheron, pero de cualquier manera podríamos preguntárselo. Sí, podríamos hacerlo. El duque pensó un momento antes de añadir: me dijo que usted conocía a la señorita Turú apenas ayer, cuando ella llegó a París y se enteró de la muerte de su padre. Así es. Philippe de Boucheron, por primera vez, comprendió que el duque sospechaba algo, aunque no tenía idea de cuál era la razón. Fue una gran suerte que estuviera usted ahí en el momento preciso. Sí, fue en verdad una suerte para la jovencita. Su señoría sabe, al igual que yo, que alguien tan bonita en Montmartre podría haber tenido serios problemas. El duque hizo un gesto de asentimiento. Las muchas historias que corren acerca de los jóvenes pintores, en especial de los impresionistas, no carecen de fundamento, prosiguió de Boucheron. Su moral y su afición al alcohol les crean mala fama, y como consecuencia es en extremo difícil vender sus obras, o las de cualquier otro pintor modernista. Estoy seguro de que usted se las arregla, fue la fría respuesta del duque. Como dice su señoría, me las arreglo, y eso se debe a que sirvo a muchas personas. Y eso me recuerda que debo preguntar si puedo servir a su señoría en alguna otra cosa. El duque se puso rígido como si la pregunta hubiera sido una impertinencia, y de Boucheron guardó silencio. Como era un hombre astuto, sabía cuándo hablar y cuándo no decir una palabra. Si un cliente no respondía con prontitud a una vaga sugerencia, jamás lo presionaba.
se limitaba a esperar. Su larga experiencia le había enseñado que, tarde o temprano, decían lo que deseaban, sin que él tuviera que presionarlos. Como si el duque evitara dar una respuesta, observó: «Me gustaría que la señorita Turú viera estas pinturas, como le corresponde por derecho. Tal vez desee conservarlas y, a decir verdad, a mí no me interesan». «Lo entiendo. Las dejo y regreso más tarde, su señoría». «No, le pediré a ella que las vea ahora mismo». El duque pensó que podría saber un poco más de ambos y de su relación si los veía juntos. La noche anterior observaba a una, pero no a Boucheron. Ahora los estudiaría a ambos, y sin duda descubriría algo que antes le hubiera pasado inadvertido. Salió al pasillo y se dirigió al vestíbulo. «Suba y pida a la señorita Turú que se reúna conmigo en la antecámara», ordenó a un sirviente. «La señorita salió, su señoría». «¿Salió?» «Sí, señor, unos minutos después de que regresaron». «Eso es imposible». «Sí subió a su habitación». «Pero no llegó, señor, pues de inmediato bajó y pidió un carruaje de alquiler». «¿Y les dijo a dónde deseaba ir?» «Sí, señor, al 9 de la calle de Lebreville, en Montmartre». Bruscamente, el duque ordenó: «Mi sombrero». Se lo puso y salió al patio, donde esperaba su carruaje abierto. Guió los caballos a una velocidad que habría sorprendido a sus sirvientes en Inglaterra. No fue necesario que de Boucheron le explicara los peligros que una podría encontrar en Montmartre. Como el señor Beaumont conocía los cambios que el fin de siglo había provocado en las actitudes y el comportamiento de los franceses, sabía mejor que su administrador que, bajo la falsa alegría de la bella época, existía un clima de vicio y crimen que había alcanzado límites incontrolables. No era solo el comportamiento de los artistas, había también anarquistas que se burlaban de los convencionalismos de la sociedad y con toda deliberación se comportaban de una manera reprobable. Para gente así, alguien como una sería objeto de abuso, ya que el alcohol y las drogas contribuían a su confusión mental. Además, en Francia, y cada vez se extendía más, hasta alcanzar proporciones aterradoras, existían grandes grupos que practicaban magia negra, o que se dedicaban al degradante tráfico de blancas, cuya meta era reclutar bellas jovencitas, valiéndose de cualquier medio a su alcance. Apenas el año anterior había leído un libro, cuyo autor sugería la existencia de grupos dedicados al culto satánico en Francia, y mencionaba los peligros que encerraba para las jóvenes vírgenes, que eran parte esencial del ritual de la ceremonia. Cuando lo leyó lo consideró exagerado, pero ahora todos los horrores que describieran acudieron a su mente y los relacionó con una. El autor decía que existían dos sectas principales. Una se llamaba los paladistas y adoraban a Lucifer, el otro, los satanistas, y creían en la divinidad cristiana, pero se aliaban con Satán. El mayor peligro de los satanistas residía en que oficiaban su misa sobre el cuerpo desnudo de una virgen en un altar donde colocaban un crucifijo al revés. Mientras los relatos de las orgías secretas, los sacrificios de niños llevados a cabo en las logias masónicas y las misas negras parecían galopar a través de la mente del duque, se dijo que se estaba comportando de una manera ridícula. No era probable que en el estudio de su padre una se viera expuesta a ningún daño. A la vez, otros peligros la amenazaban por la depravación que existía y que, estaba seguro, ella ignoraba. En fecha reciente había leído el manuscrito de un libro del sociólogo Max Nordau, que todavía no se publicaba. Se titulaba Degeneración, y estaba seguro de que sería un éxito de librería y convencería a muchos de sus lectores de que la civilización se hundía irremediablemente en la corrupción. El autor describía los síntomas de degeneración que observó durante los años que vivió en París. El libro hablaba de las relaciones entre los sexos, y Nordau había escrito: «El vicio en París se asemeja al de Sodoma y Lesbos». Siempre había desagradado al duque lo que apuntara hacia la perversión de cualquier tipo, porque pensaba que hacía daño a su propia mente. Pero ahora las palabras del manuscrito de Nordau parecían repetirse en sus oídos y aumentar sus temores. ¿Cómo podía alguien como una, si era tan inocente como parecía, saber los peligros,
los horrores que la acechaban en cada esquina si no estaba protegida. Apenas si podía creer que acudiera sola, sin dama de compañía, como dijera Duboucheron, al estudio de su padre. Y si había estado a salvo una vez, era demasiado pedir que también lo estuviera la segunda. Por lo tanto, el duque condujo el carruaje a gran velocidad, y cuando se detuvieron frente al estudio, los caballos estaban cubiertos de sudor. Al entrar en el sucio vestíbulo y ver las escaleras, se dijo que sus temores eran infundados. Hago el papel de tonto por una jovencita que apenas ayer conocí, se dijo. Por primera vez se preguntó lo que pensaría Duboucheron de que saliera de su casa sin darle explicación alguna. Como se sentía como un necio por haber adoptado esa actitud, tan distinta a lo que era su habitual indiferencia respecto a la gente y sus sentimientos, subió por la escalera con despectiva dignidad. Iba a medio camino cuando escuchó el primer grito. Se apresuró a abrir la puerta de un golpe, en el preciso instante en que ella se arrojó a sus brazos. Instintivamente la abrazó, y entonces vio por qué gritaba, y la expresión del hombre que la perseguía. «Lléveme, lléveme de aquí», jadeó Una. El duque sintió cómo el corazón de ella golpeaba contra el suyo, y que su cuerpo estaba tenso de miedo. Su señoría no necesitó de palabras. La expresión de sus ojos y rostro habrían intimidado a un hombre más fuerte que el que se enfrentaba. El pintor cedió. Si es su joven protegida, su tono era mitad agresivo, mitad conciliador. Debería cuidarla mejor. «Estoy de acuerdo con usted», contestó el duque. Cerró la puerta y se llevó a Una, quien lloraba sobre su hombro. «Ya todo está bien. La llevaré a casa». «No debió venir». Ella no pudo responder y sin dejar de abrazarla bajaron por la escalera. La ayudó a subir al carruaje y partieron. Hasta entonces, y con la voz quebrada por las lágrimas, Una dijo: «Dejé mi sombrero». El duque sonrió. «En ese caso tendrá que andar siempre con la cabeza descubierta, o permitirme que le compre uno». Le entregó un pañuelo para que se secara los ojos. «Lo lamento, no sabía que había alguien ahí. ¿Por qué fue al estudio?» «Pensé que tal vez quedarían algunas pinturas de papá, que podría vender para comprarme un vestido nuevo». Su voz era incoherente y le fue difícil al duque entenderla. No esperaba encontrar a nadie ahí. «No, ese pintor se mudó apenas hoy en la mañana. Quería que posara para él, y pensé que podría pagarme, pero no sabía que las mujeres posaban desnudas». El duque se sorprendió, pero se dijo que no podía hacer eso lo que pensara ella en realidad. Su padre era pintor, debió usar modelos. Solo a mamá, nunca pintó desnudos. El duque reflexionó. Supuso que, en realidad, Una jamás había estado en el estudio de un pintor y, por lo tanto, no esperaría que una modelo posara sin nada puesto. ¿Por qué la perseguía ese canalla? Cuando le dije que no posaría para él, él dijo que me desvestiría. Fue todo lo que sugirió. Una guardó silencio y se cubrió con el pañuelo los ojos, aunque el duque no creyó que todavía llorara. Indignado, se dijo que nunca debió suponer eso. Entonces una voz burlona en su interior preguntó si, en verdad, habría sido tan tonta como para colocarse en esa difícil situación. Todavía permanecía en su mente los temores que lo agobiaban camino a Montmartre. «Escúcheme, Una». Ella levantó la cabeza y, como todavía tenía las pestañas húmedas, su aspecto infantil había desaparecido, dando paso a una figura patética. «Nunca», prosiguió el duque, «nunca, y es una orden, volverá a salir sola en París. ¿Comprende?» Pensé que tal vez debía avisarle a dónde iba, pero si hubiera encontrado algún cuadro de papá y hubiese podido comprarme un vestido. Deseaba que fuera una sorpresa. Así que por eso fue a Montmartre. Quería que pensara que soy atractiva. Ridícula criatura. Por supuesto que es atractiva. Debe saber que es muy bonita, mucho más que nadie que hubiera visto en mucho tiempo. O nunca, pensó el duque, pero no tenía intenciones de decir tanto ni comprometerse. Una lo miraba con ojos muy abiertos y una expresión radiante en el rostro que el duque nunca le había visto antes. «¿Habla en serio? ¿En verdad piensa que soy bonita?» «Claro que sí. Y como hija de un artista, comprenderá que al considerarla bonita, deseo proporcionarle un marco digno de su apariencia. Pensé que era imposible que usted me admirara».
después de ver a tantas mujeres bellas en el restaurante donde almorzamos hoy, lo atractiva que estaba la señorita Yvette anoche. Creo que fue su padre el que dijo que, así como hay diferentes tipos de pinturas, lo hay de mujeres. Y los hombres, por fortuna, tienen diferentes preferencias. Si ceno con usted esta noche con el único vestido que tengo, no se avergonzará de mí. Fue una grosería de mi parte haberlo dicho, confesó el duque, y con toda franqueza, lo hice con el propósito de molestarla para que se decidiera a aceptar los vestidos que deseaba regalarle. Dijo que podría pensarlo. Si por permitirlo esto fue el resultado, preferiría que ya no lo pensara y dejara todo a mi cargo. Es lo que me gustaría hacer, pero todavía tiene peros. Me gustaría pensarlo mejor y tener tiempo para rezar por una respuesta. ¿Es lo que acostumbra a hacer? Una asintió con la cabeza. Sí, rezo con fervor por algo. Por lo general recibo una respuesta a mis plegarias. Bueno, espero que quien le escuche en el cielo comprenda que, a diferencia de las flores del campo, necesita usted algo más sustancial con que cubrirse que la belleza de su piel. El tono del duque era seco, y vio el color teñir el rostro de una. Tal vez si me regalara solo un vestido que no fuera muy costoso. Mamá no se molestaría conmigo. Supongo que la alternativa es su madre o yo. Usted debe decidir a quién complacer. Ella se volvió hacia él. Por favor, no podría tolerar que se molestara conmigo, después de que ha sido tan bondadoso, y sería muy emocionante tener un vestido nuevo. El duque experimentó una súbita sensación de triunfo. Había vencido en lo que fuera una extraña y dura batalla. Entonces, al ver a una con la mirada levantada y la expresión de sus ojos, pensó que quizá, después de todo, era una vana victoria. Cuando llegaron a la casa y una descendió del carruaje, notó que los sirvientes observaban que llevaba los ojos húmedos y que había perdido su sombrero. El duque la tomó del brazo y la condujo al salón. Le daré una copa de champaña. Creo que la necesita después de lo que pasó. Lo siento, balbuceó ella. No es culpa suya. Alguien debió prevenirla de que era una locura andar sola por París. Soy sola, respondió una casi entre dientes. Él sirvió 2 copas de champaña y regresó a su lado. Pensó que estaba preciosa a pesar de la expresión desolada en su pequeño rostro y las huellas de lágrimas en sus mejillas. Sabía que cualquier otra de las mujeres que conocía, en ese momento, se ocuparía de arreglarse frente al espejo. Una recibió la copa y preguntó: ¿Está indignado conmigo? No, claro que no, pero debe recordar en el futuro que será mejor que me diga lo que intenta hacer, antes de llevarlo a cabo. Pero usted puede no estar aquí. De eso quiero hablar con usted, aunque no en este momento. Tenemos toda la noche por delante. A ella se le iluminaron los ojos. ¿Me llevará a cenar? Me sentiría muy desilusionado si tuviera que cenar solo. Sus miradas se encontraron, y algo que ella no comprendió hizo que su corazón empezara a latir emocionado, y le resultó difícil desviar la vista. El duque permaneció en silencio un momento antes de decir: «Tengo un cuadro que me gustaría mostrarle, y creo que le agradará ver de nuevo. Espere aquí». Se dirigió a la antecámara, que se encontraba vacía, pero los óleos permanecían sobre el sofá, y desde la puerta... El mayordomo le anunció: «El caballero se fue, su señoría. Dijo que regresaría cuando usted lo considerara conveniente». El duque regresó al salón. Una lo miró intrigada y cuando él extendió el cuadro para que lo viera, lanzó una exclamación: «Usted lo tiene, el retrato que me hizo papá. Era una de las cosas que esperaba encontrar cuando fui al estudio». «Si me hubiera preguntado, le habría dicho que aquí estaba», contestó el duque, pero sonreía y sus palabras no eran un regaño. Una llevó el cuadro hacia la ventana. Tenía 9 años cuando papá lo pintó, pero nunca lo terminó. ¿Por qué? Dijo que era demasiado convencional, común, y también que yo era una mala modelo. Nunca estaba quieta. Se miraron y rieron, como si compartieran un chiste. Él comprendió que ella no deseaba mencionar lo que acababa de suceder con el pintor, que quería desvestirla.
¿Es su casa?, preguntó, y señaló la casita pintada al fondo. Era mucho más bonita. Papá no pintó la enredadera que cubría uno de los muros, ni las rosas que perfumaban todas las habitaciones. Fue feliz ahí, muy feliz. Mamá hacía que todo fuera muy divertido, aun cuando supongo que éramos muy pobres. Se hizo una breve pausa y añadió, casi entre dientes, pero no tan pobres como soy yo ahora. El duque le puso una mano sobre el hombro. Empezó a decir. En ese momento se abrió la puerta y anunciaron, Lord Stanton, su señoría. El duque se volvió sorprendido, igual que Un hombre de edad madura, rostro rubicundo y espeso bigote entró. Hola, Blaise, me sorprende verte. Ignoraba que estabas en París. El duque, con cierta renuencia, avanzó para estrechar la mano del recién llegado. Llegué ayer, explicó con voz muy fría. Bueno, es una bendición que estés aquí, porque puedes alojarme esta noche. Acabo de perder el tren a Niza, así que me quedé varado en París, lo que es muy molesto. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.